Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche estaremos centrados en el libro Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Allí vamos a hacer el trabajo de discernimiento en forma conjunta. En este caso, yo por acá y ustedes allá, que están tomando sus apuntes y están pues haciendo su trabajo de discernimiento, investigación y todo lo inherente pues a dilucidar el texto a nivel espiritual. En cuanto a las investigaciones que siempre traigo tanto para ustedes como para mí, esta noche vamos a ver un punto que definitivamente es muy importante. Es nuestra esencia, nuestro ser como tal. Está titulado así: Amado ser de luz. Así es como está titulado este título de las investigaciones que hice para nosotros esta noche, la cual vamos a leer y también vamos a ir dilucidando. Aquí en este caso, pues como ya se han hecho las investigaciones pertinentes, ya es un poco más fácil, porque aquí ya no tenemos que estar entrando a dilucidar la semántica, ni tampoco tenemos que entrar pues a lidiar con la lingüística, sino que vamos a ver esto desde un punto de vista sencillo, diáfano y muy clarito, para que podamos entender de por qué ese título dice acá, amado ser de luz. Quiero traer a colación, primeramente que todo, que ese es uno de los aspectos de Dios. Dios es luz. Él es el Padre de las luces. Él es la luz y en Él no hay oscuridad. Todo eso nos lo explica el texto bíblico. Desde allí, desde la profundidad del texto bíblico, entonces vamos a ir hacia otro lugar a ver nosotros en todo lo que es ese aspecto de Dios manifestándose en la vida de uno como sus hijos que somos, como seres humanos encarnados en este mundo, en estos cuerpos. Tanto ustedes en el suyo, como yo en el mío, y todos los que estamos en este mundo pues viviendo. Como el perdón es la llave de la felicidad y la prosperidad, en esta época pondremos gran fervor en el proceso de perdonar. De esta manera iremos aumentando en nosotros la compasión, que es el primer paso hacia el amor verdadero aquí en este mundo. Un corazón compasivo se convierte en un imán para el bienestar. Por lo tanto, el perdón
te prepara para recibir un nuevo día repleto de amor, paz, dicha, abundancia de bienestar espiritual y gran bonanza material. Bien, veamos. El autor nos indica acá de que le tomó 11 años de estudio intenso de un curso llamado el curso de milagros para poder entender lo que realmente a profundidad espiritual es el perdón. El curso refiere que es sencillo, práctico, milagroso y totalmente diferente a lo que hemos estado aprendiendo. El perdón es definitivamente la llave de la felicidad. Abre todas las puertas a la vida y es la única respuesta a los problemas individuales y también colectivos que vivimos en este mundo de hoy. Un curso de milagros es un dictado del Cristo que fue recibido por alguien y que fue distribuido por una fundación llamada Para la Paz Interior. El texto implica un libro de ejercicios y un manual para el maestro. ¿Qué es perdonar? Perdonar es ver a tu hermano de forma diferente, reconociendo que en todas las personas vive la divina presencia de Dios, por más escondida que te parezca que esté. Tú perdonas cuando dejas de creer en las apariencias. Esto quiere decir que logras ver más allá de lo que la persona está aparentando en ese momento ser. Al ser, esto quiere decir que estarías única y exclusivamente centrado en ver en esa persona al Hijo perfecto de Dios. O sea, en pocas palabras, no estaríamos buscándole todos los obstáculos y las metidas de pata y todos los errores que haya podido cometer para señalarlos, porque eso es lo que normalmente hace la ley. La ley es el señalamiento del pecado. Pero acá, en realidad, el objeto principal del perdón es ver el estado puro, el cual se lo entregó Dios a todos y cada uno, pero que, bueno, en realidad ya uno ha hecho con eso, con ese estado puro, toda esa serie de pensamientos que hemos fabricado negativos, todos esos sentimientos que hemos sentido que verdaderamente son desagradables y feos y malos. El punto en conclusión de esto es que no vamos a ver sino la perfección en aquella persona, lo bueno, porque lo bueno es la verdad. La Biblia nos dice si es bueno, eso es de Dios, pero tenemos que entender de que no
podemos ver solo en forma genérica este asunto por encimita. Tenemos que entenderlo profundamente, porque cuando nosotros entendemos profundamente algo, quedamos liberados completamente de ese algo. Es decir, si teníamos una forma de pensar negativa, algo que nos estaba atormentando, que nos molestaba, que nos trataba de hacer salir de esta realidad, evadirla, entonces estamos hablando que cuando nosotros vemos en aquella persona exclusivamente la verdad, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, entonces estamos haciendo lo correcto, pues estamos perdonando la situación, condición y ser que está manifestándose en esa persona. Es imposible que una persona actúe desamorosamente desde su ser superior divino. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible que esa parte, esa vida pura que te entregó Dios cuando todavía no está contaminada por pensamientos ni sentimientos, es imposible que vaya a actuar de una forma diferente al amor. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente ya sabemos que Dios es amor y que es la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos. Por lo menos sencillamente estamos en paz, confiados y seguros en la acción del Padre Creador en ese instante de vida, la cual se está manifestando cuando no tenemos atravesados pensamientos de por medio ni sentimientos de ningún tipo. La vida tiende a manifestar su esencia, que es todo lo bueno, pues se trata de Dios en acción en la vida de los seres humanos o hijos de Dios. Proseguimos acá. Es la parte humana débil, pecadora, atemorizada e ignorante de las leyes del amor, la que es capaz de ofender al prójimo. Es esa parte del ser humano la que puede lograr manifestar ese tipo de cosas del polo negativo, de lo malo, de la oscuridad. Pues se trata, como vemos acá, que es ignorante de las leyes espirituales del amor, el cual es Dios. Es imposible, es completamente imposible amar la parte humana de la persona. Sin embargo, si tú no te enfocas y miras, si no te enfocas en esa parte y miras las bondades de la persona perdonada, tú podrás amar lo único que es digno de amor en tu hermano o hermana, su ser divino, la parte que es inherente a su vida en el estado más puro, la vida, la cual es Dios manifestándose en cada ser humano en forma primigenia.
que es lo primero que se manifiesta aquí en este mundo, es lo primero del ser. Es el gran yo soy conocido en la Biblia, manifestándose a través de sus hijos, pues Él es el Padre de los espíritus. De esto se trata el perdón, que te permite amar verdaderamente y sin condiciones. El verdadero perdón es la experiencia del no juzgar a la gente. Perdonar es el más sencillo acto de reconciliación con todo y con todos. Perdonar no tiene nada que ver con el pasado. El verdadero perdón es aquí, en este instante y ahora. El verdadero perdón ve más allá de los defectos y debilidades propios y de los demás, reconociendo la bondad y lo divino en toda persona. No importa cuán oculto esté, el verdadero perdón endereza lo torcido en la más alta visión del amor incondicional, el cual es Dios manifestándose en la vida de sus hijos e hijas. Perdonar es aceptarte y aceptar al otro tal y como está, reconociendo el potencial divino en ti mismo y también en los demás, viendo en toda persona su capacidad y sus talentos, sabiendo que en algún momento se decidirá a regresar a los caminos de Dios y del amor. Toda persona, por necesidad de su ser, en algún momento renacerá a la vida, decidiéndose a ser feliz una vez para siempre. Sin embargo, cada persona lo hará cuando quiera, no cuando los demás quieran. Cada quien deberá caminar a su propio paso en total libertad. Perdonar es dejar a cada quien hacer lo suyo sin controlar ni manipular, ni exigirle nada a nadie y sin esperar nada de nadie, esperándolo todo de Dios, la única fuente de amor y bienestar. Perdonar significa confiar en Dios, porque sabes que su energía perdonadora y prosperadora provee siempre para tu buena vida por los canales divinos, muchas veces los que menos esperas. El perdón no es lo que has aprendido hasta ahora. No podrás perdonar enfocándote en los errores del pasado y del presente, los tuyos propios y los de los demás. No podrás perdonar suprimiendo el miedo, la ira y la tristeza
hasta anestesiarte emocionalmente. Esto lo que hace es avivar los resentimientos y la violencia interna. Es preciso que te dejes sentir tus emociones, reconociendo que la ira, la tristeza y el miedo no son de Dios. Y por lo tanto, no son tuyas tampoco. La única emoción que te pertenece es el amor y la dicha que sientes cuando lo vives. No te juzgues por tus emociones negativas. Déjatelas sentir reconociendo la realidad de que no son tuyas. Cuando reconozcas quién eres en realidad, todo se disolverá en el amor. Es psicológicamente imposible amar a la personalidad egoísta y el error, porque esto va en contra de la naturaleza superior divina, la naturaleza de Dios. Lo único que tú puedes amar, porque es digno de tu amor, es el ser superior divino, o sea, Dios, presente en ti y en toda persona sin excepción. Al amar lo divino en el otro, estás amando a Dios, a quien es semejante. Y te amas a ti mismo porque tú también eres semejante a tu Dios. Dios es espíritu, es el Padre de los espíritus. Tu espíritu es parte del de Él, es irreversible, no se puede evitar, ya tienes el conocimiento y no, la única forma que lo niegues y ya no tienes vuelta hacia atrás. Perdonar es mirar al otro de digno a digno, respetándole en su divinidad, mirando más allá de su personalidad humana, egoísta, reconociendo el potencial divino siempre presente en todos y cada uno de los hijos de Dios. Quien perdona no se ve a sí mismo como el santo y al otro como el pecador. Solamente se ve la propia divinidad y la de su hermano. Amén. Hasta hoy vamos a dejar este punto hasta acá. En cuanto a el estudio de esa parte del curso de milagros que alude al perdón, el cual sencillamente es una virtud de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, estemos conscientes de las cosas. Los pensamientos son cosas. En el Antiguo Testamento se nos explicó esto hace miles y miles de años antes de la llegada de Jesús. Según piensas en tu corazón, así es. Jesús luego nos reveló que ese es un proceso que ocurre en cualquiera de las dos polaridades, cuando alude que para el que cree todo es posible.
Es decir, en pocas palabras, si tú crees lo bueno, tú lo vas a ver en tu vida. Si tú crees lo malo, eso es lo que vas a ver en tu vida. Tú escoges, es tu decisión, es tu libre albedrío, y Dios fue el primero en respetarlo. Luego nosotros los que somos llamados hermanos, en realidad tenemos esa responsabilidad por sobre todas las cosas. Y esa parte tiene que ver exclusivamente con la verdad, que es otro de los aspectos de Dios. Porque el perdón es tan solo una parte de esa infinita verdad. Porque así como Dios es infinito, la verdad es infinita también. Porque es uno de sus aspectos. Y ese, muy en particular, alude todos los mejores pensamientos que a su vez van a traer todos los mejores conceptos y todas las mejores emociones. Porque sin duda alguna, como el pensar y el sentir son una sola cosa, son una simbiosis, tú piensas algo y sientes lo que estás pensando. Si piensas algo bueno, sientes algo bueno. Si piensas algo malo, también sientes algo malo. Esto es de vital importancia en el proceso de la vida, reconocer. Porque se trata no de la vida ajena, sino de nuestra vida en particular. Hay un momento en que no estamos con los amigos, no estamos con el papá, ni la mamá, ni el enemigo, ni siquiera, ni con nadie, sino que estamos ante la presencia de Dios y nosotros, nuestra esencia y nosotros, para decirlo así. Sé que para algunos será un poco más difícil que para otros entender esto que estamos hablando. Inclusive parecerá un trabaleguas para algunos, puesto que su conocimiento pues al respecto es de una neofitez innegable, ya que en realidad pues no han logrado llegar hasta ese punto, y no porque ellos no quieran, sino porque estas son cosas que no son escogidas por uno mismo. ¿Hasta dónde tú vas a llegar en la vida? Hasta el día que tú vas a vivir. Eso no lo escoges tú, ni lo escoge yo, ni lo escoge nadie. Es de una jerarquía mayor, la cual llamamos Dios. El único que va a saber ese último día, de ese último aliento tuyo aquí en este mundo, o mío. El punto es de que, llegado ese momento, nosotros no tenemos ninguna excusa ni ninguna defensa ante esa situación. Es más, ni siquiera sabíamos cuándo iba a ocurrir, y ocurrió. El punto es que si estamos preparándonos a nivel espiritual para una vida eterna con Cristo, entonces estamos hablando de una situación diferente a los diferentes conceptos e ideas que se puedan tener bajo la cúpula de este mundo. En esta misma medida vamos a entrar a leer
en el capítulo 15 de la epístola a los Corintios, la primera de Corintios, en la Biblia. Allí vamos a ver todo esto que hemos venido conversando, pero a nivel bíblico. Si se quiere, podrías llamarle a nivel religioso, si tú te parece mejor. Y te quiero explicar también, antes de que abramos la Biblia para comenzar, que religar, o sea, religión significa religar. Y religarnos es con nuestra esencia, volver a nuestra esencia en el estado puro. Cero feo, cero malo, cero negativo en nuestra mente y en nuestros sentimientos. De eso se trata y es el objeto principal de que a través de la verdad, la cual es la palabra de Dios, y lo que Jesús nos explicó, que nos iba a hacer libres cuando la conociéramos, esa verdad es la que va a permitir que nosotros prosigamos en esa eternidad, en su esencia, paz y amor. Mientras que estemos aquí, podemos aludir otras palabras, otros pensamientos, como el que veníamos tocando, que le dimos un gran espacio para hablar de él, que se llama perdón, el cual es un concepto bastante amplio que trae esa palabra. La palabra perdón es un concepto bastante amplio. Fíjate que tan solo tocamos una pequeña parte, una milésima parte, diría yo, porque esa virtud de Dios también pues es infinita. Puede llegar hasta niveles insospechados en esa práctica de la verdad, la cual sin duda alguna nos va a conducir, como dice la palabra, mas el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Pero vuelve y se explica de que el Espíritu de verdad es el único que nos va a guiar a toda la verdad. Y lo que nosotros no sabemos, también nos lo va a mostrar. Eso no te lo va a mostrar el hermano pastor, no te lo va a mostrar este humilde hermano que está aquí hablándote, no te lo va a mostrar tu papá, no te lo va a mostrar tu mamá, no te lo va a mostrar tu amigo, tu novia, tu esposa, tu esposo, no. Te lo va a mostrar el Espíritu de verdad. Y en ese punto es que debemos ir clarificando nuestra vida, porque recuérdate que la vida que va a salvar no es la de los demás. La vida que está salvando es la tuya, principalmente. Y cuando digo de salvando, es que la está sacando de la oscuridad a la luz, para ver todo lo que es necesario ver para vivir los tiempos que te toque vivir aquí en este mundo lo mejor que puedas, antes de regresar a seguir ejerciendo tu verdadera ciudadanía, como lo dice la Biblia, celestial, porque somos ciudadanos celestiales. Vamos abriendo nuestra Biblia y comenzando por acá, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, y aquí podemos ver que en el título se nos refleja: Cristo murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y fue visto por muchos. Todos los hombres resucitarán. Pablo habla sobre el bautismo por los muertos. Se describen los 3 grados de la gloria. La victoria sobre la muerte se efectúa por medio de Cristo. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveraron, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he enseñado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 discípulos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen en el Señor. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al postrero, al último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también la fe de ustedes. Y aún más, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana.
aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder. Porque es necesario que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y dice que todas las cosas le son sujetas. Claro está que exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, Dios Padre. Este es un punto importante para los verdaderos estudiantes. No he pedido al Señor nunca un poco de espacio más del que Él me haya permitido. Y con esto me refiero a la privacidad, que en realidad pues debería de uno tener un poco más para efectuar este tipo de trabajo, cuando en realidad pues no estás en la congregación ni estás en un estudio. Pero su voluntad, igual que para los demás, sé que para mí también es todo lo bueno. Por tanto, doy por sentado de que todo lo que acontece cada vez que estoy editando un live es bueno para la obra que se está haciendo, para cualquier tipo de testimonio, como ese testimonio que les conté el otro día, donde llegó un hermano, un varón, y le dijo al hermano pastor: bueno, hermano, yo quiero ser un ejemplo para la congregación. Y el hermano, sin pensarlo mucho, le dijo: tú lo eres. Bueno, pero hermano, si yo más bien soy un chacotero que se la paso echando bromas para allá y para acá, y soy pecador y toda esta cuestión. Tú lo eres, muchacho. Quédate tranquilo. Tú lo eres. Se fue y vino el otro domingo y le volvió a hacer el comentario al hermano pastor: hermano, yo quiero ser un ejemplo para esta gente por aquí, para todos los creyentes, para todos los de la iglesia. Y él le dijo:
Yo te dije la semana pasada que tú lo eres. Tú eres un ejemplo para todos aquí. Pero hermano, pero si yo soy pecador y me la paso metiendo la pata y echando broma y tal. Y él le dijo, tú lo eres. Pero hermano, entonces el hermano le dijo, tú eres el ejemplo de lo que no se debe hacer. Así que eres un ejemplo para toda esta congregación y de algo está sirviendo. En este punto, nosotros hablamos en el comienzo de esa palabra llamada perdón. Perdón es tan solo una parte del amor. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. Lo hace a través de esa manifestación del perdón. Si antes acostumbrabas a decirle a la gente un poco de groserías, a ponerte agresivo inclusive, cuando tú veías que se estaban saliendo fuera del orden por lo menos contigo, de lo que tú esperabas, de que por lo menos pasaran en paz. Entonces, quiere decir de que el perdón en realidad pues es la herramienta que debemos de utilizar en esos momentos. Quiere decir que es lo mejor que hemos aprendido. Quiere decir de que cuando nosotros practicamos el perdón en nuestra vida, estamos practicando el amor en nuestra vida también. Estamos practicando lo que llama la verdad, porque también ese otro aspecto de Dios, y todos son una misma cosa, Dios en manifestación. Para llegar a entender ese punto, no sé cuántos años pasarán para algunos, ni lo fácil de entender que sea para otros. Pero sí sé de que es a lo que Dios va a permitir para unos y para otros. Dice la palabra de que en realidad todo tiene su momento. Para uno ese momento de entender es más lejano y para otros más cercano y para otros ya se ejecutó. Pero la decisión es del Altísimo. Nosotros, los hermanos, tanto los que están allí en el live, como yo que estoy presente, y los que están en las congregaciones en este momento, haciendo sus oraciones también. Estamos claros en que lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es el Espíritu de verdad, conocido como el Espíritu Santo. Que Él asuma el mando y el comando de nuestra vida para que
se manifiesten todas estas cosas que son inherentes a su esencia. Y entre ellas está el perdón, la comprensión, la tolerancia, la paciencia y todas esas virtudes que son inherentes a aquel que, como dije, nos llamó, y lo dice la Biblia, de la oscuridad a la luz admirable. Aquí en este punto nosotros vemos de que hay una disertación acerca de algo profundo, muy profundo, y esto lo voy a tocar para los que han podido entrar a la profundidad del tema, porque sin duda alguna este apóstol, dentro de la profundidad del tema de la cual estamos hablando, se vio obligado, tuvo que verse obligado a tener un careo prácticamente del conocimiento espiritual con todos y cada uno de los que se atravesaron en el medio en aquel entonces. Y lo primero fueron los demás apóstoles, que venían con el sentir de que era malo, porque ya él traía el antecedente de que cuando estaba ejerciendo su trabajo, que tenía ese poder eclesiástico, que tenía ese poder militar, que tenía esas finanzas, él mataba a cristianos y lo buscaba para meterlos presos a algunos, pensando que le estaba haciendo un favor a Dios. Por eso, en realidad, tuvo que obligatoriamente hacer uso de mostrar su conocimiento a todos los demás apóstoles, siendo uno de los pilares en las fundaciones de congregaciones o iglesias de aquel entonces. Fundador de varias iglesias en aquel entonces. Mas, sin embargo, aun cuando él dio a conocer la profundidad de todo ese conocimiento espiritual en muchos de los aspectos que son mencionados aquí en la Biblia, nosotros vemos que hay uno de esos 12 en particular que fue más profundo todavía. Uno que recibió de parte de Jesús los misterios mayores. Ese fue Juan el Amado. Su evangelio hoy por hoy es endógeno. Se realiza de adentro hacia afuera. Todo lo que hemos venido hablando tan solo es una ínfima parte de lo que podemos recopilar a nivel de información por fuera. Mas, sin embargo, eso que es endógeno y ese reino de los cielos, el cual es infinito y que abarca todos los corazones al unísono, de todo y de todos, viene en realidad a ser
eh, la senda que hemos de seguir a través del conocimiento de Jesús y de todo el conocimiento que está a nivel de la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Sé que para muchos es diferente este tipo de predicaciones. Por eso también quiero agregar el conocimiento de lo que significa esa palabra. Predicar significa informar. La información es diferente porque así como es diferente ese evangelio de Juan, el cual es endógeno, y lo ves que comienza totalmente diferente a los demás evangelios, asimismo estas predicaciones son diferentes porque en realidad se están ejecutando desde allá de lo que llaman el reino de los cielos. Allá donde se producen los pensamientos y los sentimientos, que luego aquí en este mundo, a través de estos cuerpos, producen las otras dos manifestaciones de la vida, la cual es Dios también, que son las palabras y las acciones. Eso es importante nosotros tenerlo claro. Acá cuando nosotros vemos, y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Es una pregunta que está haciéndole el apóstol Pablo a algunas personas, me imagino tal vez a algunos de origen fariseo, que ellos manejaban la tesis de que no existía la resurrección. Pero en la misma medida de los hechos y del cumplimiento de las profecías, Jesús rompió el molde y resucitó. Y se sentó a la diestra de Dios Padre, allá en el reino de los cielos. Ahora, yo quiero que recordemos juntos dónde queda ese reino de los cielos. ¿Lo recuerdan? El reino de los cielos, dijo Jesús, no diréis helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Allí, a la diestra de Dios Padre, está sentado Jesús, con toda su gloria. Y la única forma de permitirle que Él actúe en nuestra vida es como lo dijo Él. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Explicó en forma contundente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin duda alguna. Si Él vive allí, en el reino de los cielos, a la diestra de Dios Padre, y no necesito recordarte dónde queda ese reino de los cielos, según Él mismo lo explicó. Entonces, ¿cómo pues, en vez de nosotros asumir un estado de oración, como lo dice Él,
orar por todo y orar sin cesar, orar para que no entréis en tentación. Tú te estás dejando que el enemigo asuma a través de tus pensamientos, a través de tus sentimientos. Y está claro de que eso lo denotan las palabras y las acciones. No se necesita mucho. Jesús lo explicó. Reclámale a Él, que fue el que te delató. Por sus frutos los conoceréis. Y en ese punto es que ahora, en este momento, y por tratarse de algo que viene de allá, del mundo espiritual, del reino de los cielos, del reino espiritual, vamos a pasar a la oración. Vamos a pasar ahora a la oración para despedir el live, pero no sin antes tocar otro de los versículos que acabamos de leer. Y aún más, dice este versículo, y aún más, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Palabra fuerte para el conocimiento establecido acerca de la palabra de Dios. Pero acá estamos viendo que sencillamente esta es una especie de exhortación que hace el apóstol, donde está hablando claramente de que cómo es posible de que hayamos testificado algunos que Jesús resucitó y otros están diciendo que no resucitó nada. Y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco entonces Cristo resucitó? Dice este versículo. Tiene profundidad. Eso quisiera dejártelo para que lo investigues tú con el Señor, para no ahondar en el tema por motivo del tiempo del en vivo que utilizo todos los días. Pero sí quiero dar una perla, pero no como dice ese versículo, que dice: no eches tus perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. No queremos eso. Por eso, en realidad, pues voy a dejar un adelanto con respecto a ese punto. En este punto, cuando estamos hablando de la testificación de parte de algunos de la resurrección de Cristo y de parte de otros que dicen que no resucitó, porque los muertos no resucitan, estamos hablando de diferentes conceptos, pero aquí la verdad es una sola. Que Dios se manifiesta eternamente, de que Dios es la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos, y que le da
igual de que en realidad haya un vehículo físico menos o un vehículo físico más en el cual manifestar su deidad, su vida. Por lo tanto, concluimos que no solo Cristo resucitó, sino que se mantiene en la eternidad, como lo dijimos, a la diestra de Dios Padre, allí en el reino de los cielos. Y no solo en ese reino de los cielos, que quieren muchos entender solo en este mundo, en esos corazones, nada más, sino en el corazón de toda la creación, la cual fue hecha por Él y para Él. Todo está hecho de la misma sustancia, Dios. Bien, hermanos, vamos a dejar este punto acá para desarrollarlo en otro momento y vamos a pasar a la oración. Señor Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por este día y por este en vivo pues de hoy. Gracias por la plataforma TikTok Live. Gracias por todas las personas que asisten diariamente pues a los estudios tanto de las investigaciones como del discernimiento bíblico y otros pues a distraer la mente pues de la forma que mejor puedan. Y también, Padre, gracias por ellos. Gracias porque como tú nos oyes siempre, Señor, tanto a mí como a todo el que ora a ti, hoy te pongo en tus manos a todas las personas que están en este live, a los que están en este mundo vivos, a los que están a mi alrededor, a los que están aquí en la plataforma, a los que están en el mundo entero, en las calles, de por allí, enfermos mentales, enfermos físicamente, afectados por las drogas, otros en calidad de indigencia. Sánalos, por favor. Dale sanidad, porque siempre es bueno recordarse de que lo que nosotros le deseemos a los demás, eso tú lo vas a hacer con nosotros, Señor. Señor, sánalos. Sana también a todas esas personas que están en los hospitales operándose hoy, a los que están postrados en esas camas esperando el turno quirúrgico y a los que están convalecientes en sus hogares y en las clínicas, a los que están por allá, Señor, en las cárceles, en los centros policiales, trabajando en esos organismos de administración de justicia. Sánalos también. Sana, Señor, a todos los que están en sus hogares, de la forma en que se encuentren, no importa cómo, sánalos. Sáname a mí también. Sana en toda forma, Señor, a vida y por haber, todo lo que tenga que ser sanado también para esas personas que están por allá, en donde no llega la civilización y no se sabe nada de ti, y mucho menos iban a saber que tú eres la vida de ellos. Si no lo saben aquí en la ciudad mucho, y si se lo dicen hasta se ríen. Señor, sánalos también. Ayuda a que en realidad pues ellos puedan entender de que en realidad tú eres su vida y que es la única forma como existen, porque vivimos, nos movemos y somos en ti. Tú eres el Padre de los espíritus
y el Espíritu es el que vivifica. Nuestro espíritu es parte del tuyo, Padre Celestial. Muchas gracias por eso también. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús y por la excelencia de su conocimiento, que es infinito y no se ajusta a parámetros finitos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.